aquello que llega a los platos de los argentinos, eso que se sirve en la mesa para compartir y degustar con otros, es vivido por el común de las personas como parte de una escena cotidiana. Sin embargo, interrogar qué comemos, por qué comemos lo que comemos y no otras cosas, cómo se producen esos alimentos y con qué efectos en la salud e impacto en lo ecológico, conduce a pensar el carácter social de la comida, el modelo imperante de producción, tanto como el rol de la gran industria. A pesar de que la mayor parte de nosotros consideramos que la alimentación es un hecho individual que depende exclusivamente de nuestro gusto y que comemos lo que queremos, porque queremos y cuando queremos, en realidad no hay hecho más social que el evento alimentario. Conseguimos nuestro alimento en sociedad y compartimos nuestro alimento al comer. Es un hecho social, y es un hecho social porque no se producen los alimentos individualmente. Hay todo un aparato social de producción, de distribución e incluso de consumo que hace que nuestros alimentos sean mercancías, bienes eminentemente sociales. En primera instancia, los alimentos básicamente se vinculan con las personas, se vinculan con su ambiente, se relacionan con su entorno. Es decir, no es casual el hecho de que en primera instancia todo lo que ha sucedido vinculado a los temas de producción agropecuaria han tenido una principal o una primera impronta en términos de una relación individuo y su posibilidad de producción. En la región pampeana básicamente ha sido la producción de distintos elementos vinculados con la producción ganadera o agrícola-ganadera, pero en otras regiones esto no ha tenido la misma incidencia, y cuando uno mira, digamos, qué come el pampeano con respecto a lo que come el chaqueño o quien vive en la zona cordillerana, por supuesto, los recursos naturales disponibles se relacionan directamente con su alimentación, desde consumir cuises en la zona andina a consumir vacas en la región pampeana o a consumir ganado de menor cuantía en otras regiones. Nosotros estamos asistiendo a una deformación en nuestra alimentación. Consumimos cada vez más alimentos industrializados por este tema del aprovechamiento del tiempo y demás. Y estamos dejando de lado la cocina. Hay una frase que yo repito y que vale la pena repetir. Manejar la cocina es tener la sartén por el mango y el mango también. Entonces nosotros podemos organizar una vez por semana, hoy hay freezer, distintas formas de organización que nos permitan tener la comida sana en la casa y no salir a comprar la empanada, la pizza o lo que sea de urgencia. Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. Si nos hiciéramos la pregunta de qué consumimos, por qué consumimos, cuánto nos cuesta, qué tiene que ver eso con nuestra salud, qué tiene que ver eso con nuestro ambiente, qué tiene que ver eso con nuestro futuro, qué tiene que ver eso con nuestras posibilidades de desarrollo. Las mamás tan preocupadas habitualmente por la alimentación y la nutrición de sus niños, siguen preocupadas en la misma medida después, a medida que esos niños crecen. Siguen preocupadas, siguen sensibles, interrogándose sobre la calidad de los alimentos que esos niños adquieren. Siguen atentas a las recomendaciones que en algún momento le hicieron los pediatras, o el kiosco se ha convertido en un elemento fundamental de su vida y la de sus niños. Bueno, yo me puse a investigar qué había alrededor de nuestros alimentos, qué había detrás de nuestros alimentos, porque tenemos muy poca información sobre eso. Entonces me surgieron un montón de preguntas. Entonces me di cuenta que nosotros somos un país productor de alimentos. Los alimentos entre nosotros pareciera que están todo el tiempo muy cerca, pareciera que sabemos bastante de dónde vienen y sobre todo tiene todo una especie de aura de cosa natural, ¿no? Pareciera que somos un campo tradicional
Y cuando llegás y te encontrás con que la industrialización lo tomó todo, con que las cosas, lejos de estar integradas y diversificadas, están absolutamente segmentadas. Creo que una de las cosas más tremendas que tiene nuestro sistema de producción de alimentos es que hace de algo integrado algo separado, algo que está puesto como, así como en espacios de la góndola. Bueno, así lo mismo sucede en la tierra. Está lo que producen vacas, lo que producen pollos, lo que producen alimentos para las vacas y ocupan la tierra con esos granos para alimentar animales. Toda esa diversificación está absolutamente tecnificada y absolutamente deshumanizada. La cuestión principal en la que ha estribado el eje de la alimentación, particularmente en las últimas centurias, diría yo, y luego en las últimas décadas, ha tenido relación directa con lo que yo he dado en llamar la batalla por la proteína. La lucha por el acceso a la proteína y particularmente a la proteína animal ha dado, digamos, una injerencia importante en términos del acceso a distintas formas de producir este tipo de proteína. Hoy en día, América Latina es una gran productora de proteína animal, pero lamentablemente esa proteína no es consumida aquí, sino que básicamente es exportada a los mercados de ultramar. Y por el otro lado, otros países que se alimentaban o que utilizaban la proteína vegetal, por caso los países asiáticos, hoy en día están demandando cada vez más proteína vegetal para alimentar animales que luego ellos consumen. Entonces hay hoy un espacio territorial, porque para todo esto se necesita tierra, agua y biodiversidad, que no está saldado claramente y que por supuesto afecta a la generación de argentinos que hoy día estamos teniendo. Acá aparece también del 96 para acá el problema de la sojización. Y el problema de la sojización no es solamente el yuyo maldito, es la transformación de un modo de producir, de un modo de distribuir y de comercializar, de un modo de apropiarse de la tierra, de desalojar a los verdaderos productores, para lograr mayor rentabilidad. Estamos viendo, dicen que sin los supermercados no existiría la soja, ¿no? También. Hay más de 1000 productos en venta, sobre todo en los supermercados, que tienen lecitina de soja, aceite de soja, extendido de soja. Las hamburguesas no son hamburguesas solo de carne, tienen soja. Las salchichas de Viena tienen soja, el dulce de batata tiene soja. Y eso se sabe quiénes son. Y sobre todo, las golosinas. Nosotros tenemos en la alimentación una concentración y transnacionalización de lo que es la industria alimentaria, que es la que fija los precios, esa es la que hace la inflación, no el almacenero de la esquina, pero que además está en todo el mundo. 10 empresas en el mundo manejan el comercio de los alimentos. Ellos determinan qué vamos a comer por la publicidad, porque ellos necesitan, digamos, no necesitan, ellos usan la publicidad. El gusto se aprende, y se aprende no solo de una manera formal, cuando la mamá educa al niño, sino se aprende de una manera informal. Permanentemente nos están enseñando a comer. Los productores, los fabricantes de alimentos dicen, a través de la publicidad, nos dicen, coma esto, que es lo mejor. Las ecónomas nos dicen, señor, coma esto, porque si no usted no llega a fin de mes. Estamos rodeados de gente que nos enseña a comer y que nos enseña a gustar. Pero de todo eso, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar la necesidad hecha virtud. Va a quedar lo que nuestro sistema social y nuestro lugar dentro de la estructura social haga que sea posible que nosotros podamos comer. Pero lo más grave del caso
es el tema de los alimentos industrializados, porque fundamentalmente están muy focalizados hacia los chicos. Están con las golosinas, están con los alfajores, con las barritas, con los caramelos. Y todo esto tiene aditivos, colorantes, saborizantes, componentes químicos que tienen sabor a, pero no son. Tienen sabor a mandarina, pero no tienen mandarina. Sabor a tomate y no es tomate. Son alimentos industrializados. Y esto está demostrado, y los últimos congresos de nutrición lo están demostrando cada vez más, que están produciendo daños irreversibles en la salud de los chicos, en la de los grandes, ¿para qué vamos a hablar? Pero sobre todo en la salud de los chicos, provocando hiperactividad, provocando trastornos sociales de adaptación, y son responsables, y esto hay que ponerlo, de la gran epidemia de obesidad y de diabetes que recorre el mundo. Con toda esta educación alimentaria que permanentemente nos está bombardeando, esta es una sociedad, como han llamado muy bien los obesólogos, esta es una sociedad obesogénica, donde permanentemente te están diciendo coma, 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 pero si seguimos produciendo así, mañana no va a poder ser. Si leemos el informe FAO el 2008 de pesca, es terrible. Si seguimos extrayendo de los mares de una manera tan irracional los peces, calcula FAO que con este ritmo de extracción, para el 2050 el 90% de las especies comestibles del mar se va a ver extinguido. En la esfera de la producción tenemos una crisis de sustentabilidad, porque la manera hegemónica de producir es extractivista, no tiene en cuenta el medio ambiente. Comemos como vivimos, al ritmo y pulso de lo que la industria alimentaria nos dice que debemos consumir. Una dieta monitoreada y administrada con precisión de reloj por la industria alimentaria y los agronegocios que fraccionan y crean mercados. En primer lugar, los alimentos son buenos para pensar, y esto es, invitan a reflexionar qué es en definitiva aquellos que podemos comer, qué es lo que comemos, ¿no? 3, 4 veces al día, los que tenemos la suerte de ingerir alimentos, nos tragamos estos alimentos, ¿no? ¿Hasta qué punto nos ponemos a pensar sobre eso que en definitiva nos tragamos y que va a ir a formar parte de todas y cada una de nuestras células? Lo importante es también pensar la alimentación en clave de derechos humanos. Vos, yo, todos y cada uno de nosotros somos titulares de un derecho humano a la alimentación adecuada. Y ese derecho a la alimentación adecuada no es una mera enunciación de deseos o de principios, sino que está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos que el propio Estado argentino le dio jerarquía constitucional. El fuego permitió que los alimentos sean más digeribles y nos dio mayor diversidad en la alimentación. Pero después vino el agua y aparecieron los guisos. Y asar y guisar, desde remotos tiempos, se sigue haciendo hoy, asar y guisar. Pero ¿qué pasó? Eso permitió el desarrollo del cerebro, del omnímodo y la aparición de la palabra, es decir, la aparición y el consumo de las proteínas. Esto es muy importante. El hombre es el único animal sobre la tierra que es capaz de producir
y de elaborar su propia alimentación. Bueno, y volvemos a la Argentina. Mientras la Argentina esté dedicada a la exportación como primera línea de trabajo, estamos en el horno, muchachos. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que le permite a sí mismo como a su familia tener una vida libre de angustias, satisfactoria, digna y saludable. Ahora bien, si todos y cada uno de nosotros somos titulares de este derecho a la alimentación adecuada por el solo hecho de ser seres humanos, ¿qué implica en términos de obligaciones del Estado? ¿Qué es lo que el Estado debe hacer? Y por eso nosotros desde la cátedra hablamos de que el Estado es el garante del derecho a la alimentación adecuada. Y esto implica que sea el garante, en primer lugar, de la disponibilidad. Esto es, que en todo momento haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. En segundo lugar, el Estado es el garante de la accesibilidad de la alimentación. Y cuando hablamos de accesibilidad tanto física como económica. Consuming large amounts of rapidly digested sugar and high fructose corn syrup causes a spike in blood sugar and insulin, which can lead to inflammation and insulin resistance, both of which may increase your risk of stroke, heart disease, diabetes, obesity, and cancer. All calories are not the same, and the calories in Coca-Cola products have no nutritional value. If you choose to live a healthy lifestyle, then you should not be drinking any of our products. En tercer lugar, el Estado es el garante también de la adecuación de la alimentación. Esto es, no se trata solamente de que la persona ingiera la suficiente cantidad de calorías mínimas requeridas, sino que tenga acceso a una alimentación adecuada. Y por alimentación adecuada hablamos de una alimentación cuantitativamente adecuada, suficientes calorías, minerales, oligoelementos esenciales, libre de sustancias nocivas y, por último y no menos importante, que sea también culturalmente adecuada. Al hablar de alimento hablamos de un derecho social profundamente vinculado a la salud, al ambiente y al desarrollo. Entonces, hablar del derecho a la alimentación, de alguna forma, es hablar del derecho a una vida sana, a una alimentación sana y a un ambiente que, de alguna forma, permita desarrollar todas las capacidades y potencialidades que tiene el ser humano. Comemos como vivimos. La manera en la cual comemos refleja la sociedad en la cual vivimos, porque aprendemos a comer en una sociedad que nos enseña, y no nos enseña solo a comer, nos enseña a vivir. Lo que cae al plato no es ni más ni menos que aquello que nuestra sociedad nos enseñó a hacer, es decir, lo que cae al plato es producto de las relaciones sociales, y a la vez lo que cae al plato va a ser leído por los otros y va a producir relaciones sociales. Entonces, en una sociedad como las que solemos estudiar los antropólogos, de cazadores-recolectores, con una estructura social igualitaria, lo más probable es que todo el mundo coma igual. El Estado, en última instancia, es el garante de que los alimentos sean buenos para comer y no solamente buenos para vender. Y por último, la cuarta y última obligación que tiene el Estado es la de garantizar la sustentabilidad de la alimentación de toda la población. Esto es, que la satisfacción de las necesidades alimentarias de las generaciones presentes no comprometa la satisfacción de las necesidades alimentarias de las generaciones venideras o de las generaciones futuras. En síntesis, el Estado tiene que adoptar una política pública que genuinamente persiga que todos y cada uno de nosotros tengamos realizado ese derecho a la alimentación adecuada. Debe establecer políticas públicas que propendan a una mayor disponibilidad alimentaria, a una mayor accesibilidad alimentaria, a una mayor adecuación alimentaria y a una mayor sustentabilidad de la producción y de la distribución alimentaria. Lo que aparece
a primera vista como una paradoja, en realidad responde a la naturaleza del mismo sistema. El sistema de agricultura intensiva lo que ha generado es el desplazamiento de los campesinos, de los productores de la producción campesina e indígena, ha impedido el acceso a los recursos productivos para la producción campesina e indígena. Entonces, por ese motivo hablábamos de el acceso a las semillas, el acceso a la tierra, el acceso a los recursos hídricos, el acceso al agua, el acceso al conocimiento, el acceso a los mercados, el acceso a la protección jurídica frente a los desalojos forzosos. Y en consecuencia, digamos, cuando todo esto fracasa, es que no queda otra opción para el campesino que emigrar a las grandes ciudades y engrosar los barrios de emergencia de las grandes ciudades. Yo diría que en este complejo sistema de producción, si uno mira el año 1950 o 1960, en que el 35-40% de la población era rural, muchos de ellos productores que producían para ellos y sus propias familias, y el resto iba a alimentar la sociedad urbana, que en este momento la sociedad urbana, que somos más del 90%, está alimentado por una cantidad muy pequeña de productores que generan productos especializados en gran escala y en general de alta rentabilidad. Acá el alimento se transformó claramente en una mercancía. La mercancía, ese producto que se llama alimento, si no da dinero al productor, el productor deja de hacerlo. Si no genera renta para el distribuidor no lo distribuye más. Entonces aquí el objetivo no es alimentar bien a la población, sino el objetivo es generar un sistema en que los actores concentrados acumulan la mayor cantidad de ganancia posible, sea en el mercado nacional, sea en el mercado internacional. La concentración de tierra y capitales redunda en injusticias de tipo social que colaboran con estos diseños de que aparezca gente en nuestro país. Concretamente hay expulsión cada vez que se aumenta 1 hectárea sobre el bosque nativo. No solamente estamos perdiendo biodiversidad en cuanto a la flora y fauna y biodiversidad en general, estamos perdiendo la localización de pueblos originarios, estamos perdiendo la cultura asociada a pueblos originarios, cazadores y recolectores, que se alimentan de ese monte. No estamos solamente tirando árboles para plantar una planta forrajera que va a ir a China, que junto con esa deuda social y ambiental se está llevando además nutrientes, toneladas de nutrientes por año. Por eso cuando hablamos del derecho a la alimentación adecuada, uno de los aspectos en los que deberíamos hacer foco es en el acceso a los recursos productivos necesarios para acceder a la alimentación adecuada. Y cuando hablamos de campesinos, cuando hablamos de producción campesina e indígena, estamos hablando de acceso a las semillas, acceso al agua, acceso a la tierra, acceso a la protección jurídica frente a los desalojos forzosos, acceso a los mercados y acceso a la protección del Estado cuando las condiciones de comercialización son injustas. Es decir, la protección del Estado frente al pequeño productor campesino indígena, que lógicamente en esas condiciones es devorado por los más grandes. Si queremos cambiar la alimentación, tenemos que cambiar las relaciones sociales. O sea, si nosotros decimos que comemos como vivimos, entonces cambiar la manera de comer es cambiar la manera de vivir. ¿Cómo se cambia la manera de vivir de la gente? Bueno, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Por esta doble articulación de lo social, que todos nosotros estamos condicionados por las estructuras sociales. Ir de abajo para arriba, cambiando la manera de comer para cambiar la sociedad. ¿Cómo cambiar la sociedad para cambiar la manera de comer? Si todos demandamos orgánicos, va a crecer la cantidad de gente que produce orgánicos, le va a convenir, va a haber un mercado más grande. Entonces, cambiando el conocimiento, cambiando la educación, cambiando la comida cotidiana, vamos a cambiar las estructuras. Del sujeto a la estructura.
La comida se ha vuelto asunto, conflicto y tensión, deuda y promesa incumplida. Es la comida como mercancía o commodity que cotiza en bolsa, los granos que alimentan cerdos en China y llenan tanques de biocombustible, la que fija agendas, tracciona voluntades y crea ejércitos de hambriados y malnutridos. La mesa de los argentinos ha cambiado y no necesariamente para mejor. Si nosotros miráramos la gran foto del mundo y sus formas de producción, lo podríamos dividir en tres grandes grupos. Un primer gran grupo, que es el grupo que ha avanzado de la mano del modelo que se conoce como de la Revolución Verde, que básicamente es un modelo sostenido en semillas mejoradas, con el uso de agroquímicos, fertilizantes y riego. Y ese modelo hoy en el mundo está dando de comer aproximadamente unos 1.800 millones de personas. Después hay un segundo modelo que podemos entender como un derivado de esta revolución verde, mucho más intensivo todavía, con una apropiación de la renta productiva y de la renta ambiental muy importante, que es el modelo relacionado con las semillas transgénicas y la biotecnología, que hoy también está llegando con producción, particularmente a los países desarrollados y hoy también a otras economías, que también está alcanzando unos 2.000 millones de personas. Y luego hay un tercer modelo, que es el modelo, si se quiere, que yo doy en llamar la de los desconocidos de siempre, es decir, la de la agricultura más dejada de lado, la de los pequeños y medianos agricultores, la agricultura de base familiar, de base agroecológica, aquellos inclusive que han sido relegados a las áreas no rurales, es decir, o a las áreas urbanas o periurbanas de las grandes ciudades. Increíblemente esa gente con prácticamente ningún tipo de apoyo da de comer a más de 2.200 millones de personas en el planeta. Efectivamente, la promesa de la Revolución Verde era que iba a acabar con el hambre del mundo. Pero mientras estamos hoy acá reunidos, tenemos 1.000 millones de personas que padecen desnutrición. En todo el mundo, siendo 7.000 millones de personas. Entonces, en algún punto las sociedades le hemos dado una licencia al sistema de la Revolución Verde para ver si podían cumplir con su promesa de resolver el hambre del mundo y no lo han hecho. Y lo cierto es que es lo que hoy nos estamos dando cuenta que produjo la Revolución Verde. Bueno, generó una mayor contaminación de los suelos, generó una mayor contaminación del agua y de los bienes comunes, generó mayores emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo de esta manera al calentamiento global, generó una concentración económica mucho más fuerte, donde hay solo una pequeña cantidad de actores que se benefician de este sistema, beneficiados sobre todo con la agroexportación, tanto para la producción de proteína animal como para el desarrollo de agrocombustibles. Y al mismo tiempo ese sistema no está garantizando un precio justo ni al productor, ni un precio adecuado para el consumidor de los centros urbanos. Y tampoco está garantizando que el alimento al que estamos teniendo acceso sea efectivamente sano, libre de toxinas y bueno para comer y no tan solo bueno para vender. Currently, 90% of GE cultivation occurs in the Americas. It has been shown that crop yields for GE crops are no higher than normal crops, but farmers must buy more expensive, patented, genetically engineered seeds each year. This forces them to become dependent on corporate giants. Cuando nosotros miramos un poco la historia de la Argentina, esto se repite prácticamente de la misma manera. Y entonces en esos porcentuales que estamos viendo, lo que está y lo que ha sido relegado es esa agricultura de base familiar y de producción local que daba de comer a la localidad, a la periferia, al entorno. Hoy la Argentina ha dejado o ha perdido ese modelo y apunta práctica y exclusivamente a los modelos de exportación. Todo el mundo está hablando y está pensando continuamente, es decir, tenemos que llegar a 160 millones de toneladas. La pregunta es ¿para qué? Es decir, o si el objetivo es llegar a 160 o 180 millones de toneladas de distintos granos, o lograr tener, por ejemplo, 1 millón de agricultores en el campo, que provean a 40 millones de argentinos y que de manera diversificada y productiva pudieran ocupar los espacios que hoy día nuestro país está dejando. Porque no nos tenemos que olvidar también que hablar de desarrollo rural implica ocupar el territorio. Y lo que han hecho, y este modelo particularmente de agricultura también ha logrado, es vaciar el territorio de gente y apropiándose de sus recursos vitales, que son la tierra y el agua. En el 2002, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, con Greenpeace se presentó un librito, un folleto muy hermoso que decía cosecha récord, hambre récord. Era justamente
la crisis, ¿no? La riqueza de la Argentina siempre fue a parar a pocas manos, a las manos de la oligarquía, con nombres y apellidos que hoy se mantienen y que se incrementaron, por supuesto, con los otros fondos especulativos que se agregaron. La gente de los barrios cuenta, relata, y nosotros lo hemos comprobado, que cada vez hay menos oferta de verduras. Hay solamente 4 o 5, la papa, la batata, el tomate y la lechuga. Desapareció la remolacha, desapareció el pepino, desapareció el repollo. ¿Por qué? Porque no tienen venta, porque además nosotros los nutricionistas recomendamos aumentar el consumo de verduras y frutas y eso se da de narices con los precios de las verduras y de las frutas. O sea, de alguna manera hay un desbalance muy profundo entre lo que estamos produciendo y para quién lo producimos. Ocupar la tierra para alimentar animales es una ecuación un poco extraña, porque además se hace a expensas de esta expulsión. Y lo que hay que tener en cuenta cuando se ven estas cosas es qué tipo de dieta plantea este sistema productivo, ¿no? Un consumo exorbitante de productos animales que no son ni por asomo saludables, como una dieta variada y equilibrada en un contexto en donde se producen alimentos diversos, alimentos diferentes. Este sistema produce eso, carnes baratas. Y para que sobrevivan estos animales, para que estos animales lleguen al momento del desenlace y de volverse carne, o para que estos animales den huevos y para que se sostengan dentro de este esquema factoril, se utilizan también muchos remedios, se utilizan también muchos antibióticos. Estos animales usan una cantidad de antibióticos más grande incluso que las que se usan antibióticos en medicina para curarnos a nosotros. Entonces también generan un problema extra que es que estos criaderos de carne se vuelven también criaderos de bacterias súper resistentes para las que después no hay cura. Es un problema del que ya alertó la OMS este año nuevamente, viene alertando bastante, esta vez lo hizo como con más, subrayando más el problema que estamos teniendo todos. Somos un país de 40 millones de habitantes con posibilidades de producir alimentos para 400 millones, cuando en realidad mucho de eso es agrocombustible y forraje. Con lo cual, la redefinición de estos personajes que a veces dicen que debemos ser nuevamente granero del mundo, yo diría que estación de servicio del primer mundo, donde deberíamos pensar si los agrocombustibles son un tema ético en un mundo que tiene 830, acaba de decir un colega, millones de hambrientos según una reunión este fin de semana de agroecología en ONU. Entonces, vale la pena poner un choclo en el tanque, por así decirlo. Digo choclo porque es el que reconocemos como más alimenticio directo. Yo no estoy diciendo que no produzcan o que la Argentina no es un país que tiene elevado potencial para producir hacia los mercados internacionales, porque esto sería irracional. Pero sí lo que debemos hacer en primera instancia, si queremos hablar de soberanía alimentaria particularmente, es en primera instancia apuntar a que se produzca localmente, luego regionalmente y luego los derivados o los excedentes orientarlo hacia los mercados de exportación. Cuando encima de todo este proceso el país se centraliza prácticamente en un único cultivo, como es el caso de la soja, o ahora también en un pequeño plan de rotación con el maíz, pero termina siendo la misma cosa, estamos mucho peor porque estamos yendo hacia una monocultura o agrícola básicamente sostenida en soja y maíz, dependiente muy fuerte de los proveedores de insumos, particularmente semillas y agroquímicos, generando una dependencia cada día mayor y cada año mayor a través del pago de las patentes o del fee de la tecnología de los pequeños y medianos agricultores particularmente, y esta dependencia hace que estos agricultores, en lugar de generar más conocimiento tecnológico respecto al uso de los recursos que están teniendo, tenga menor conocimiento y mucha mayor dependencia de estas empresas. Acá lo que está pasando es que lo que se utiliza como nos importa la exportación es lo que da más rentabilidad.
Pero como la soja era más rentable, de los pastoreos la sacamos las vacas y las amontonamos en los filotes. Pero el 70% de la carne que nosotros comemos es filot. Porque las amontonamos, las dejamos sin terreno porque hay que cultivar soja. El 30% de los cereales va para la alimentación. El 30% para el ganado y el resto para agrocombustibles. Es decir, competimos con los automóviles. Otra de las barbaridades. Entonces, vos me vas a decir, bueno, muy bien, le pongo límite y yo no pongo agrocombustible. Sí, si el agrocombustible te rinde más, no vas a cultivar maíz. Vas a cultivar pero además, lo más grave, los agrocombustibles a partir de alimentos, del maíz, del azúcar y de la soja también, pero sobre todo el maíz y el azúcar. Es lo que está pasando en Tucumán. La gente, y particularmente los argentinos, piensan que la Argentina es un país rico en suelos y también diverso en sus climas. Y la Argentina es un país semidesértico que tiene, digamos, concentrado, digamos, su área de principal riqueza productiva en la región pampeana y un poco hacia el norte de esta región, con muchísimos problemas para producir en muchos otros espacios y con enormes sacrificios de sus agricultores y campesinos para enfrentar, digamos, a los problemas cotidianos relacionados con la producción. Y en la Argentina hoy en día, si nosotros seguimos permitiendo que avance un modelo de agricultura industrial como el que estamos teniendo, con objetivos que se plantean solamente en el incremento de la producción agropecuaria en términos de millones de toneladas, sin ver un poco más allá de las formas de volver a ocupar esos espacios, de volver a llevar a la gente al campo de alguna manera, o por lo menos garantizar a los pequeños y medianos agricultores su posibilidad de que puedan vivir o establecerse, digamos, en estos lugares. Nosotros apuntamos a un modelo de corto plazo, es decir, si estuviéramos mirando la agricultura pampeana, que supuestamente es la más rica y productiva que estamos teniendo, y de hecho lo es, estaríamos hablando de que de la mano de la monocultura sojera tenemos una perspectiva de escenario productivo de 30 años por delante, no mucho más. Es para el extranjero y no para el mercado interno. Nosotros primero, como política de Estado, resolver el problema de la mesa de los argentinos. Acorde, nosotros no podemos pagar 120 pesos el kilo de queso, chicos. Yo lo dije el otro día en una asamblea y casi me levantan en anda. Yo me crié con 10 de salami y 10 de queso, 10 de yerba y 10 de azúcar. ¿Cómo vamos a pagar 120 pesos el kilo de queso que lo cultivamos acá, que lo hacemos acá? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando guardan el queso para hacer el queso de rallar, los rallenitos, es un capital muerto porque tiene que estar mucho estacionado. Todo es capital, todo es especulación. Y el tema fundamentalmente, que sí hay que ponerlo, es la penetración de los capitales especulativos en los commodities, en los alimentos, después de la caída del boom inmobiliario de los .com. Porque comemos siempre. Entonces están especulando con alimentos que se cotizan en bolsa. Los alimentos son necesarios para la vida plena del ser humano. Y no se pueden cotizar en bolsa, y se cotizan en bolsa. Hablar de seguridad alimentaria es comprender el derecho de un pueblo a bien alimentarse. Remite a un principio de equidad en el acceso a la calidad y cantidad de esos alimentos y a la soberanía de una nación que será más libre y justa en la medida que preserve, fortalezca y no pulverice sus recursos naturales y la fuerza viva de su alimentación. Somos lo que comemos y en ese sentido la realidad está mostrándonos que lamentablemente la población argentina no come mejor, sino que come peor. Los argentinos y mucha gente interpreta que la carne argentina es la carne de mayor calidad. Sin embargo, los argentinos comen una carne realmente
no de tan buena calidad en términos de su contenido graso, porque es carne que viene de feedlot y no carne de ganado alimentado a pasto. Cuando hablamos de nuestras vacas y de nuestros campos o lo que fuera, los invito a recorrer, digamos, la pampa hoy en día y en lugar de vacas hay soja y lamentablemente nuestros agricultores no pueden seguir y productores agropecuarios no pueden seguir un modelo que les permita a ellos producir ganado alimentado a pasto en su sistema. Y esto en realidad, en lugar de castigarlo, hay que premiarlo y también garantizar que a la mesa de los argentinos lleguen este tipo de alimentos. Es decir, lleguen alimentos que son de vacas felices, si se quiere, y no de vacas tristes, encerradas en un espacio pequeño, alimentadas simplemente con un forraje, feedloteadas después, y que son las vacas que los argentinos consumen y compran en los supermercados. El sistema agroalimentario tiene la forma, como bien decía Raj Patel, de un reloj de arena. Tenemos muchos productores en la base, muchos consumidores en la parte superior y en el medio un pequeño cuello de botella muy chiquito, altamente concentrado, que es el que ejerce un montón de poder tanto hacia atrás en la cadena, presionando para la reducción de los precios al productor, como hacia adelante en el consumidor urbano, digamos, aumentando los precios para maximizar su ganancia. La cadena agroalimentaria está altamente concentrada, tanto en la producción y sobre todo también en la distribución. Entonces, esto invita a problematizar quiénes son los que están produciendo los alimentos, cuál es el nivel de concentración de la producción. Si en definitiva hablamos que 5 empresas agroexportadoras concentran el casi 80% de la producción y distribución de alimentos a nivel mundial, habla de un sector fuertemente concentrado. Por eso cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos del derecho de los pueblos a pensar y definir sus propias políticas de producción, de distribución y de consumo. Primero, no somos fundamentalistas y no decimos que se muera la soja y que va a haber un proceso de transición, un periodo de transición que tiene que estar planificado, que tiene que estar regulado. Estamos de acuerdo. ¿Que tenemos que vender al exterior? Claro, si nos sobra. Nosotros tenemos un país que demográficamente es pobre. Es la verdad. Es la verdad. Pero ¿cómo nacimos? Vendiendo cuero. ¿O no olvidamos? Haciendo el Día de la Industria, el 2, fue un contrabando que hizo un cura. Vendiendo, no sé qué, cura, no sé, mantas, no sé, algo vendió, no sé. Pero nacimos como exportadores, mientras el pueblo se nos moría de hambre. No, es importante, por un lado, pensar las políticas públicas. Cuando hablamos del derecho a la alimentación, hablamos del derecho a tener una política pública que genuinamente persiga que todos y cada uno de nosotros en todo momento tengamos acceso a una alimentación adecuada. Y esto es, digamos, de arriba hacia abajo. ¿Qué políticas públicas tenemos que tener para que eso sea una realidad? Pero también es bueno pensar de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que nosotros, todos y cada uno de nosotros, podemos hacer para que este sistema hegemónico cambie? Y lo importante es tomar conciencia de todo esto, en primer término. En segundo lugar, saber que a la próxima comida que aquellos que comemos vamos a tener, vamos a emitir un voto monetario. Entonces, cuando nos enfrentemos al plato la próxima vez, usted, yo, sepamos que vamos a elegir por un sistema alimentario al hacer esa elección. Y está en nosotros también, en algún punto, decidir por qué sistema estamos votando a la hora de ingerir ese alimento en desmedro de ese otro. Entonces, el informarnos, tomar conciencia de estos asuntos y emitir nuestro voto monetario por un determinado sistema en la próxima comida. Creo que detrás de toda la cadena de industrialización hay hechos muy injustos, pero comienza aún antes de la góndola del supermercado el problema. Y si pensamos en la producción primaria, desde la semilla hasta los mercados, hay infinitas modificaciones que deberíamos poder plantear. La agroecología plantea en estas dos primeras cuestiones
otro tipo de semillas, no las semillas tecnológicas, sino revitalizar el tema de la biodiversidad de las semillas nativas y criollas a nivel global. Y por otro lado, la estructuración de la cadena agroalimentaria en circuitos cortos o cadenas cortas de comercialización. Esto es reaproximar al productor con el consumidor. Sin soberanía política, sin soberanía económica, sin justicia social no hay soberanía alimentaria, directamente. La soberanía alimentaria es eso. Es el modo de producir, el modo de comercializar, es el modo de planificar qué vamos a hacer.